Ok, estamos robando. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por venir. Hoy estamos hablando del RRA versión 3.0. Em, es una presentación, pero si hay unas preguntas, unas dudas, por favor, avísenme en el chat o con la mano, como quieran, y podemos revisar la pregunta. Bueno, primero que nada, estamos muy emocionados a presentarlos que está publicado el RRA versión 3.0 desde 19 de octubre. La guía de criterios está disponible en 5 idiomas, incluido español. Un poquito del contexto. El RRA es un conjunto de 33 criterios que sirven de norma común de referencia para el desempeño medioambiental, social y de gobernanza en las cadenas de suministro de minerales y en sus operaciones. Em, Fue publicado por primera vez en 2017 y se realizó su primera revisión en 2019. La segunda revisión comenzó en 2021 y se llevó a cabo en conjunto con la RMI, Responsible Minerals Initiative, y Coppermark. En el Coppermark hay más de 80 usuarios del RRA y recuérdense que es nuestro estándar que usamos en el proceso de aseguramiento. Había unos objetivos de la revisión. Yo creo que los más importantes es la credibilidad. Lo decimos todo con la basada en una base, perdón, en consultas a partes interesadas, expertos y un comité técnico. Em, Hicimos un proceso de probar la auditabilidad del RRA 3.0 como un estándar y con comparabilidad en toda la cadena de suministro. Estamos viendo muchas regulaciones, legislación y todo que viene de Europa y otros países también. Y con eso estamos alineados con marcos regulatorios, convenciones internacionales y acuerdos globales pertinentes. Obviamente hay siempre oportunidad para la clarificación y la claridad y al final capacidad de respuesta. Bueno, los próximos pasos para todos los participantes de Coppermark. Los que ya están participantes antes de 1 de enero de este año 2024, pueden elegir entre el RRA 2.0 o 3.0. Pero todos los participantes que han firmado la carta de compromiso después del 1 de enero de este año, tienen que usar el nuevo, la versión nueva. Y en 2025, todos los participantes deben usar la nueva RRA, ¿ok? Entonces, en este año, en 2024, puede ser que ustedes están usando las dos versiones entre los participantes, pero en 2025 todos deben usar esta versión 3.0. En este año estamos hablando con todos nuestros participantes también para explicar los cambios, para presentar cómo se afectan y asegurarlos que pueden recibir todo el apoyo que necesitan. Ok, al mismo tiempo había una revisión del proceso de aseguramiento. También está disponible en inglés, español y chino y entrará en vigencia también el 1 de enero de 2024. Concuerda con la RRA actualizada.
Es nuevo para ustedes, pero unos de los cambios principales son la adopción de determinaciones de desempeño actualizadas, incorporación de un modelo de informe estandarizado, que también hay por RRA 2.0 y todos deben usarlo en 2024. La incorporación del anexo 2, que es gestión de acusaciones en el proceso de evaluación, la actualización del título de estándar de debida diligencia para incluir el molibdeno y la clarificación del proceso de aseguramiento que es aplicable sin importar el resultado, que quiere decir que incluye el molybdenum mark, nickel mark and zinc mark. Y al final, inclusión de unos procedimientos que teníamos antes de la revisión y ya están incorporados. En equivalencia, seguimos con este principal el principio, perdón, que dice que reconoce los sistemas de estándares, esquemas de reporte y certificaciones actuales a fin de evitar la redundancia y promover el uso de estas iniciativas. Con eso estamos en el proceso para hacer como un benchmarking entre otros estándares como IRMA, ICMM, los ISOs, principios del TSM, principios de minera de oro y otras normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. Este proceso, bueno, estamos en el proceso, entonces vamos a tenerlo en los meses que entran y vamos a publicarlo. Y recuérdense también que es parte del proceso para los auditores a revisar los que están equivalentes para verificar que podemos reconocerlos. Bueno, ¿y qué cambio en la determinación del desempeño? En, en esta versión del proceso seguimos con las tres opciones: no cumple, cumple totalmente o cumple parcialmente. Y el cambio fundamental es que una política o un plan que no tiene un sistema implementado pasa de la categoría cumple en parte a no cumple, ¿ok? Entonces, es importante que hay un sistema implementado para decir que cumplen parcialmente o totalmente, ¿ok? Y no cumple, hay tres opciones más o menos, que no hemos implementado un sistema de gestión que concuerde con los requisitos principales de este criterio. O tenemos un sistema de gestión diseñado, pero no concuerda con los requisitos principales de los criterios. O no podemos demostrar la implementación constante del sistema de gestión. ¿Ok? Esos tres puntos son muy importantes. Y para cumplir totalmente, perdóname, em, es- deben tener un sistema de gestión diseñado que concuerda con los requisitos principales de los criterios, pueden demostrar la implementación constante y eficaz del sistema de gestión. Monitorearemos y seguimos la implementación del sistema de gestión y revisamos la eficacia del sistema de gestión y lo actualizamos según sea necesario. Y los demás viven en cumple parcialmente, ¿ok? Entonces, más o menos igual, pero en el no cumple hay este punto que cuando no hay un sistema implementado, corresponde con no cumple, y en cumple en totalmente incluye este punto de monitorar y revisar la eficacia, que es parte de un sistema de gestión al final del día. Cumple en parte en la práctica. Hay unos puntos aquí como término general para cuando las categorías no cumple y cumple en su totalidad no son adecuados.
adecuadas, perdón, se utiliza cuando hay prácticas vigentes, pero el sistema no se ha implementado en su totalidad. Por ejemplo, el entrenamiento tendrá lugar. Se utiliza cuando no todos los elementos centrales se cumplen. Por ejemplo, aún no hay un informe público. Y se utiliza cuando la eficacia de un sistema no se ha revisado ni verificado o no se puede corroborar mediante una triangulación. Por ejemplo, los trabajadores desconocen el mecanismo de quejas. Unas consideraciones. Los requisitos de informes públicos solo son aplicables en donde se especifica y la verdad es que están en todos los criterios. Dentro de los diversos requisitos principales hay flexibilidad para dar lugar a algunas deficiencias en los subapartados para ser categorizado como cumple parcialmente, pero no cumple en su totalidad. ¿Okay? En cada criterio hay como entre 3 y 7 requisitos y con esos estamos hablando. Los participantes no serán sancionados en más de un criterio por el mismo motivo. No obstante, los criterios pertinentes deben mencionarse en el criterio que se considere más adecuado en última instancia para tal deficiencia. Aquí tengo unos ejemplos por un criterio de gobernanza, un criterio de temas medioambientales y un criterio social. Pero se ve que son más o menos iguales, ¿no? Entonces, no cumple cuando no existe ningún sistema para identificar cuestiones de ASG, no puedo ver, importantes ni informarles al menos una vez al año siguiendo normas para la elaboración de informes reconocidas a nivel internacional de acuerdo al requisito de informes adecuados y de conformidad con los requisitos de presentación de informes reglamentarios según corresponde. O existe un sistema, pero no incluye la identificación de cuestiones de ASG importantes, no deriva en la elaboración de al menos un informe al año, no utiliza normas reconocidas para la elaboración de informes, no cumple los requisitos de informes adecuados o no sigue los requisitos de presentación de informes reglamentarios. O entonces, esos son los requisitos, los como subrequisitos de este criterio, de criterio 6, informes de sostenibilidad. O puede ser que todo hay, pero es más como un plan para cumplir lo antes mencionada, pero todavía no hay ningún informe público que cumpla con estas características. Entonces, cumple en su totalidad, es al revés de todo, ¿no? Existe un sistema y tiene todos los, incluye todos los requisitos, se hace de manera sistemática, se revisa de forma periódica para garantizar que se está cumpliendo el objetivo de permitir y transparencia y la responsabilidad empresarial e impulsar la toma de decisiones informadas y en los casos en los que se descubra que el sistema no está cumpliendo el objetivo, se implementan planes para mejorar los informes de sostenibilidad. Bueno, esos son un poco más fácil para decir, ¿no? No cumple o cumple en su totalidad. Entonces, aquí tengo unos ejemplos que forman parte de la categoría cumple en parte. Por ejemplo, el participante realiza un informe al menos una vez al año de acuerdo a los requisitos de informes adecuados y de regulación, pero no según normas para la elaboración de informes reconocidas a nivel internacional. Por ejemplo, no se encuentran verificados de forma externa. Otro ejemplo, el participante no revisa el informe anual para asegurarse de tener los elementos adecuados para asegurar la transparencia y la responsabilidad empresarial e impulsar la toma de decisiones informadas. O
al final el participante revisa el informe anual, pero no ha realizado ninguna modificación en base a los resultados cuando la revisión ha evidenciado que es necesario hacer cambios. ¿Unas preguntas? Ok, adelante entonces. Aquí tenemos otro ejemplo en criterio social, criterio 11, que es trabajo infantil. Y sigue en la misma manera, ¿no? No existe un compromiso que tiene todos los requisitos y está implementado. O existe un compromiso, un proceso para identificar riesgos y comunicar y designar personas a cargo y un plan de acción, pero no se encuentra alineada con los requisitos. O existe un compromiso, un proceso para identificar riesgos y comunicar y designar personas a cargo y un plan de acción, pero no se ha implementado. O, es un buen ejemplo aquí, existen casos de trabajo infantil y no se han reparado, ¿ok? Porque vamos a ver que en todos los criterios sociales hay una expectativa de reparación. Cuando hay impactos negativos, em, hay una expectativa de reparación. Al revés, cumple en su totalidad, existe un compromiso que tiene todos los aspectos, aquí están todos los aspectos de los requisitos. Se puede demostrar que se implementa de manera sistemática, se revisa de forma periódica para garantizar que se está cumpliendo el objetivo de prevenir el trabajo infantil o los trabajos peligrosos para los trabajadores menores de 18 años y para reparar casos en los que se haya identificado trabajo infantil o trabajos peligrosos. Y en los casos, por ejemplo, en que hay trabajo infantil, se implementan planes para mejorar el sistema. ¿Ok? En este caso, ¿cuáles son unos ejemplos que forman parte de la categoría cumple parcialmente? Ok, por ejemplo, el participante implementó todos los procesos para, por ejemplo, verificar la edad, pero los registros indican que dicha verificación no se realiza en todos los trabajadores. Las entrevistas, entonces, ¿qué significa? Que no está implementado en una manera sistemática. ¿Ok? Las entrevistas de personal pertinente indican que no se encuentran capacitados para, por ejemplo, verificar la edad de los trabajadores. Se identificaron casos de trabajo infantil y, si bien se corrigieron, no se modificó el sistema para prevenir el trabajo infantil en el futuro. Y no existe ninguna divulgación pública respecto al trabajo infantil, que es uno de los requisitos. Aclaración: si la política establece que no habrá trabajadores menores de 18 años, no es necesario que la política también aborde los trabajos peligrosos para trabajadores menos de 18 años. Ok, último ejemplo aquí, criterio medioambiental, criterio 19, gestión de desechos. En esta, otra vez, que no cumple cuando no existe ningún compromiso para gestionar los desechos de forma responsable, ni un proceso para identificar flujos de desechos y riesgos de impactos adversos, implementar la jerarquía de mitigación de desechos, reparar impactos adversos, ni divulgar información al público. O existe un compromiso, pero no está en la forma de los requisitos, o todo existe en forma que corresponde a los requisitos, pero no se implementa de manera sistemática. ¿Ok? Y para cumplir totalmente, deben que tener todos los requisitos, un compromiso y un proceso y todo de acá. Y se puede demostrar que se implementa de manera sistemática y se revisa de forma periódica para garantizar que se está cumpliendo al
objetivo de evitar y disminuir los impactos adversos de la disposición de desechos y de incrementar la cantidad de desechos que no se disponen. Y en los casos en los que se descubra que el sistema no está cumpliendo el objetivo, se implementen planes para mejorar el sistema. Y al final, en este caso, ¿cuáles son unos ejemplos para decir cumple parcialmente? Por ejemplo, esta política no incluye los desechos peligrosos cuando corresponde. Existe una base de referencia para la identificación de flujos de desechos y la evaluación de riesgos, pero no se ha revisado ni actualizado desde que se comenzaron a aplicar operaciones nuevas o diferentes, o no abarca todos los flujos de desechos o los posibles impactos adversos. Otro ejemplo es cuando los procesos no son eficaces para reducir la cantidad de desechos o no se encuentra vigente ningún plan de reparación para cuando ocurren impactos adversos. Ok, bueno, ahora vamos a discutir unos aspectos del RRA y un poquito del contexto para empezar aquí. En resumen, hay 33 criterios, un guía de criterios y está disponible en 5 idiomas. Em, Está organizado un poquito distinto de la versión anterior, porque hay los criterios medioambientales, criterios sociales y criterios de gobernanza. Había 5 temas antes y ahora son solamente estos 3. Todos están basados en OCDE, debida diligencia en 6 pasos, y en UNGP para respetar y remediar. Y se ve en todos los criterios este tema, ¿ok? Estructura. El foco principal de la reestructuración fue aumentar la claridad, reducir las prescripciones y proporcionar coherencia. Entonces, esta nueva estructura se ve en todos los criterios, ¿ok? Una expectativa del compromiso, la práctica, el esfuerzo de gestión, la remediación, si aplica, y presentación de informes, ¿ok? La divulgación, ¿ok? Y estos son bueno, más o menos cada criterio. Y aquí se ve todos los criterios. En la base hay los de gobernanza. Ese es muy importante porque sí hay esos 10 criterios de gobernanza y son individuales, pero también se ve en todos los criterios, ¿ok? Por ejemplo, en todos los criterios hay un requisito de un sistema de gestión, de la evaluación de los riesgos, de un mecanismo de queja, ¿ok? Pero también hay un criterio de mecanismo de quejas en que explicamos qué significa, qué son los requisitos, y que quiero decir es que este mecanismo de quejas tiene que incluir en su alcance todos los otros criterios, ¿no? Entonces, tiene que incluir el tema de términos de empleo, de gestión de relaves, ¿ok? Todo está incluido. Y con este se ve que está incluido en estos puntos de gobernanza. em, Necesitan un sistema para todos, como al nivel más alto, pero también están incluidos en cada criterio cuando aplica. Por ejemplo, si hay recuperación de la mina, no siempre aplica. Bueno, y también aquí tenemos unas tablas de aplicabilidad. Y aquí se ve la tabla para la extracción de minerales y procesamientos de metales, ¿ok? Por ejemplo, fundiciones, refinados, tostados, y las mineras, ¿ok? Yo creo que no es no es algo nuevo, pero aplica
aplican todos los 33 criterios. Pero para los que están un poco más downstream, no aplican unos de esos criterios, ¿ok? Entonces hay como 7 que no aplican cuando estamos hablando de la fabricación, la fundación, los refinados, ¿ok? Está un poco distinto aquí y se ve que no aplica cosas como, bueno, como antes, si era recuperación de la mina, pero también transparencia en los ingresos. ¿Por qué dividimos transparencia en los ingresos del informes de sostenibilidad? ¿Ok? Antes había una, ahora hay dos, y con estos dos podemos decir que el criterio 4 no aplica a los actores de la cadena de suministro aparte de las minas. Y lo mismo para estos aquí, desarrollo comunitario, adquisición de tierras y reasentamiento y derechos de los pueblos indígenas, patrimonio cultural. Okay. Bueno, aquí vamos a discutir un poquito los criterios en profundidad, pero tengo un disclaimer aquí, ¿ok? Em, Vamos a discutir un poco, ¿ok? Unos de los criterios, pero no de todos los criterios. Que es importante es que se lean la guía para ver todos los criterios y no deben basarse exclusivamente en este conjunto de diapositivas. Por favor. Ok, bueno, vamos a empezar con los criterios de gobernanza. Em, Criterios de gobernanza, criterios 1 hasta 10, son los criterios que, como los dije, son transversales. Por ejemplo, cada criterio social y medioambiental requiere un sistema de gestión y una evaluación de riesgo. Constituyen conjuntos las prácticas que sustentan a la implementación efectiva de los otros criterios. Em, ¿Ok? Y incluyen un sistema que se ve aquí. La identificación, la evaluación, eh, la divulgación, identificar y mapear las partes interesadas, implementar un proceso de debida diligencia. Estos temas de los criterios de gobernanza pueden ser al nivel de corporativo, pero disculpa, como siempre, tienen que implementarlos al nivel del sitio. Los criterios sin cambios o con modificaciones ligeras incluyen criterio 3, integridad empresarial, criterio 5, cumplimiento legal. El cambio principal es que se tiene que incluirlo en el mecanismo de denuncia. Y cierre y recuperación de la mina, también el cambio más grande es que un requisito de divulgar el desempeño respecto de la implementación del cierre y el plan de recuperación de la mina. Bueno, sistemas de gestión, criterio 1, es un nuevo criterio. En práctica actual, muchos emplazamientos utilizan sus certificaciones como ISO para efectos de equivalencia con los requisitos de sistemas de gestión de Copper Mark, pero ya no es posible, ¿ok? No tenemos, por ejemplo, criterio 14 o 12 en que dice que deben tener un sistema de gestión de salud y seguridad de los empleados o deben tener un sistema de evaluación de los riesgos medioambientales, ¿ok? Pero todo está incluido en este criterio, en el sistema de gestión, pero también es una gestión más grande, más holístico, en que hay una persona o un comité en la compañía o en el sitio que
puede tomar todas las decisiones, una persona o un comité responsable, alguien que puede ver, como digamos en inglés, los árboles entre el bosque, ¿no? Em, Pueden ser sistemas de gestión independientes para temas específicos o bien combinar varios temas en uno o unos pocos sistemas de gestión. Y todo está, en este se basan en los pasos de UNGP para la identificación, prevención, mitigación y remediación de asuntos de ISG. Ok, en práctica, esto implica que los requisitos de gestión de las normas de salud y seguridad, riesgos medioambientales y derechos humanos se incorporan en un criterio. Em, em, a- no y, por ejemplo, los ISOs no son suficientes para cumplir ese criterio. Eso se debe a que el criterio uno se basa en UNGP, entonces incluye la remediación, que es un aspecto que no está incluido en las normas de ISO. Los requisitos de compromiso de ISO no se basan en marcos o convenciones internacionales, ni tampoco exigen cobertura de los asuntos de ESG, como se define en RRA 3.0. Las normas ISO no requieren un mayor enfoque en los individuos o grupos que pueden tener un riesgo más alto de sufrir un impacto adverso debido a la marginalización, a la vulnerabilidad u otras circunstancias a diferencia en área. Y al final, el enfoque de sistema de gestión de ISO no se apoya en el enfoque de evaluaciones de riesgo que se usa en la RRA 3.0, lo que significa que bajo una norma ISO es aceptable que un emplazamiento priorice de los riesgos para el negocio y construya su sistema de gestión en función de ese enfoque. El segundo criterio también es nuevo, este es las evaluaciones de riesgo. En práctica actual, la mayoría de los emplazamientos tienen un registro de riesgos que utilizan para priorizar los riesgos, incluidos los de ISG. Por lo general, esto se evalúa mediante una matriz de riesgos, normalmente como probabilidad contra gravedad. Sin embargo, los riesgos de ESG identificados normalmente se evalúan desde el enfoque de riesgos para el negocio y no de los riesgos relacionados con los derechos humanos o el medio ambiente. En requisito de LRA 3.0 se exige a los emplazamientos realizar un ejercicio de alcance para comprender sus asuntos de ESG, definidos como riesgos e impactos de ESG, tanto reales como potenciales, y que lo utilicen para establecer prioridades basándose en el impacto a las personas y al ambiente. Impacto en este criterio no se refiere a impacto al negocio, ¿ok? Además de ser un criterio independiente, como sucede con otros criterios de gobernanza, este criterio está incorporado en todos los criterios sociales y medioambientales. Es decir, todos los criterios requieren su propia evaluación de riesgos. Entonces, hay una evaluación al nivel del sitio, al nivel, bueno, puede ser cooperativa y luego al nivel del sitio y dice, ¿sabes qué? En nuestra operación, la verdad es que el riesgo más grande para la comunidad o para todos nuestras partes intereses es, em, no sé, trabajo forzoso. ¿Ok? Entonces, al nivel del sitio, es importante que pueden hacer una priorización de todos los riesgos de gobernanza medioambientales y sociales. Y en cada criterio también hay esta priorización, esta identificación y evaluación de los riesgos, ¿ok? Por ejemplo, en
en el criterio de agua, también hay una expectativa que hay la identificación y evaluación de riesgos de agua. ¿Ok? Entonces, este criterio es más como cuál es más importante o cuáles son los riesgos más grandes en que tenemos que enfocar más. Puede ser agua, puede ser comunidad, puede ser lo que sea, pero también es parte de un sistema de gestión que está incluido en todos los otros criterios. En la práctica, esto implica que los emplazamientos pueden seguir usando su registro de riesgos, pero se necesita un cambio en el enfoque que apliquen para considerar esos riesgos. Un riesgo puede tener un impacto mínimo en el emplazamiento, pero tener un impacto significativo en los derechos humanos de las partes interesadas afectadas o en el medio ambiente. Ok, bueno, un otro cambio importante es cómo ¿cómo se ha implementado este tema de cadenas de suministro responsables? Ok, había dos criterios antes, criterio 4 de socios de negocio y criterio 31 que usa nuestro estándar de debida diligencia. Ok, bueno, ahora todo está incluido en este criterio, en criterio 10, cadenas de suministro responsables. Ok, hay dos partes. Parte uno es basado en el Código de Conducta Responsable de OCDE, extiende los requisitos de debida diligencia de la cadena de suministro a todos los proveedores y a todos los riesgos. Requiere planes de prevención, mitigación de riesgos, remediación y describe los requisitos para el término de la relación comercial de forma responsable como último recurso. ¿Ok? Esa es parte uno. Sigue de criterio 4, pero ahora incluye a todos los proveedores y todos los riesgos. Antes no incluimos temas medioambientales. Este corresponde directamente con la legislación que está en el proceso en Europa. Parte 2 mantiene el requisito de llevar a cabo de una debida diligencia de la cadena de suministro de minerales, ¿ok? En este caso, cuando aplica, seguimos a usar el estándar de debida diligencia, ¿ok? En la práctica, implica que en parte uno, este criterio exige que a la cadena de suministro se aplican los mismos procesos que se usan para el emplazamiento en sistema de gestión y evaluaciones de riesgo. Cambia de proveedores importantes a todos los proveedores, aun cuando se espera que se realice una priorización. Eh, Deben priorizar en función de las circunstancias de su negocio, por ejemplo, los tipos de relaciones comerciales, los riesgos relacionados con la geografía o los sectores. Debida diligencia debe realizar para todos los riesgos, incluidos los riesgos medioambientales. ¿Ok? Y se requiere remediación cuando se producen realmente impactos adversos y el emplazamiento ha causado, contribuido o está relacionado con ese impacto adverso. La remediación no siempre implica una compensación financiera, ni que el emplazamiento sea el único responsable, si incentiva la colaboración en consulta con las partes interesadas. En parte 2, se requiere que las minas, fundiciones y refinadores y los equivalentes para los otros minerales implementen el estándar de debida diligencia, ¿ok? A los fabricantes y otros manufactureros downstream no se les exige implementar este estándar, pero también tenemos una guía que se ve en el enlace. Uf, déjame tomar un poco de agua. Bueno, criterio. Hay una pregunta.
En el caso de proveedores locales, pequeñas empresas que se promociona como apoyo a la economía local, también tienen que ser evaluadas como proveedores. Pues sí, exacto, todos los proveedores, pero pueden priorizar, ¿no? Priorizar y con eso puede ser que no son lo más importante en este caso, pero sí se incluyen. Ok, criterios sociales. En los criterios sociales, em, criterios 11 a 25, hacen referencia al respeto y al refuerzo de los derechos humanos y de los derechos laborales de los trabajadores. Las comunidades y demás partes interesadas de acuerdo con marcos reconocidos internacionalmente. Estos incluyen los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, los convenios fundamentales de la OIT y los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos. Los criterios sin cambios o con ligeras modificaciones incluyen trabajo infantil. Bueno, también hay un requisito de reparación de impactos adversos cuando existan trabajo infantil, casos de trabajo infantil. Criterio 13, libertad sindical en negociación colectiva. El cambio principal es la reparación y en discriminación y acoso em, se proporcionan más detalles respecto a los tipos de discriminación y acoso que se deben prohibir y prevenir. Em, También criterio 19, salud y seguridad. El cambio principal es que el requisito de divulgar los impactos, las acciones planificadas, y el progreso y los resultados en lo que respecta a la salud y la seguridad de comunidad. Em, Criterio 22 en seguridad y derechos humanos. Los cambios principales son los requisitos de reparar los impactos relacionados con la seguridad en las partes interesadas afectadas que hayan sido causados por negligencia del personal de seguridad o del proveedor. Am, y de divulgar al público los riesgos, las acciones planificadas, el progreso y los resultados. Am, Criterio 24, hay un requisito de divulgar los impactos, las acciones planificadas, el progreso y los resultados. Y último, aquí es patrimonio cultural, también el requisito de divulgar los impactos. Entonces, em, en todos los cambios están basados por ejemplo, la reparación o la divulgación. Ok, hay un criterio nuevo aquí, diversidad, equidad e inclusión, pero em, todavía no tenemos el criterio de 8 que habla del equidad de géneros. Perdón. Entonces está incluido en este de diversidad, equidad e inclusión. Este tiene en práctica actual la norma de igualdad de género. Aquí está, presente en RR 2.0, es la norma que más se asemeja a ese criterio, pero solo representa una pequeña parte. Se espera que los emplazamientos garanticen la equidad para todas las personas en el lugar de trabajo, respetan la diversidad de todos los trabajadores y impulsen una cultura institucional de inclusividad y respeto de los derechos fundamentales y la dignidad. En la práctica implica que deben identificar brechas y necesidades y elaborar un plan de acción en base a esto para promover la diversidad, la equidad y la inclusión a fin de que los trabajadores y los proveedores se sienten respetados, incluidos
apreciados y reciban un trato justo. Por ejemplo, se ha dado lugar a prácticas religiosas de no ser así. Se pueden hacer modificaciones razonables para darles lugar. Este criterio es el complemento positivo del criterio 14 de no discriminación y acoso. También aquí tenemos condiciones de empleo que en este tenemos como los otros criterios o los criterios anteriormente del 10 y de 11 de horarios de trabajo y de remuneración. Em, Algunos de los requisitos especificados en el criterio de condiciones de empleo se encuentran en las normas sobre jornada de trabajo o remuneración. em, y amplía los requisitos especificados en las normas sobre esos dos. em, pero también incluimos como prestaciones sociales, acciones disciplinarias, alojamiento y disposiciones de los contratos de los trabajadores. Requiere de un compromiso a respetar los límites de la jornada de trabajo y las horas extras, a igualar o superar los salarios mínimos legales y proporcionar vacaciones pagas y a brindar alojamiento apropiado y decente. La guía de Coppermark sobre la jornada de trabajo ahora forma parte del RRA 3.0. ¿Okay? En la práctica implica que los emplazamientos deben proporcionar acuerdos laborales por escrito convenidos por ambas partes. Los emplazamientos deben conocer el salario mínimo vital de la región o el país en el que operan, evaluar la brecha con respecto a los salarios mínimos pagados y elaborar un plan a fin de pagar el salario mínimo vital a todos los trabajadores y los emplazamientos deben explicarles a los trabajadores cómo acceder el mecanismo de quejas en caso de que sienten que se encuentran sujetos a condiciones de empleo abusivas. Seguridad y salud ocupacional. Bueno, aquí también que digamos es que todavía no está, o ya no incluimos bueno, ya no digamos que el ISO es suficiente. Em, los emplazamientos deben implementar la norma, más otros requisitos, como definan una base de referencia en cuanto a datos e informaciones relevantes, reparan o participen en la reparación de incidentes y divulguen al público los impactos, las acciones planificadas, el progreso y los resultados relacionados en seguridad y salud ocupacional. En la práctica implica que la implementación de la norma ISO 45001 significará que los emplazamientos cumplirán con la gran mayoría de los requisitos establecidos en ese criterio y la reparación de impactos adversos, la implementación de un proceso para evaluar pasos de reparación eficaces en colaboración con los trabajadores afectados y sus representantes, seguramente ya se esté llevando a cabo, pero debe estar conformada para cumplir este criterio. Y último, preparación ante emergencias, criterio, no veo, criterio 18. Algunos de los requisitos de este criterio existían, pero no todos. Se encuentran presentes en las normas sobre gestión de relave, seguridad y salud ocupacional y salud y seguridad de la comunidad. En RRA 3.0 se espera que los emplazamientos permitan a los trabajadores y a las partes interesadas afectadas mantenerse a salvo y mantener a otras personas a salvo en el supuesto de que ocurra una emergencia. Esto implica que los emplazamientos deben detectar posibles escenarios de emergencia, implementar un plan de acción para gestionar las respuestas ante emergencias, implementar un sistema de gestión para las respuestas ante emergencias, reparar los impactos adversos y divulgar al público los riesgos, las acciones planificadas, el progreso y los resultados. ¿Ok?
Bueno, aquí se ve que en todos los criterios sociales, los cambios más o menos están basados en divulgación y reparación. Esa más o menos existe y también con las compañías que son partes del ICMM, em, y ya los tienen en sus programas. Criterios medioambientales. Bueno, ya casi terminamos. Ok, criterios 26 a 33. Los criterios medioambientales abordan de adecuación a las metas climáticas mundiales y a los principios de circularidad, así como también la implementación de prácticas de gestión medioambiental informadas por la jerarquía de mitigación. Los criterios medioambientales se basan fundamentalmente en estos cuatro marcos. Tenemos un nuevo criterio aquí, que es acción climática, criterio 26. Algunos de los requisitos del criterio de acción climática se encuentran en las normas de emisiones de gases de efecto invernadero y de consumo de energía. Ya no tenemos un criterio de consumo de energía, está incluido en emisiones de gases y también en este punto de acción climática. El requisito en RRA 3.0 es para implementar una estrategia y plan globales e integrados de mitigación y adaptación para el cambio climático que incluya demostrar un compromiso para abordar la acción climática que incluya cumplir las metas del Acuerdo de París y proteger las instalaciones a las partes interesadas de los impactos adversos causados por el cambio climático. Identificar y evaluar todas las causas y efectos materiales del cambio climático en relación con las actividades operacionales de los emplazamientos. Comunicar el compromiso y asignar responsabilidad para la implementación, diseñar e implementar un plan a nivel de emplazamiento para mitigar y adaptar los impactos geofísicos y sociales del cambio climático y divulgar públicamente los impactos, planes de medidas, objetivos, avances y resultados relacionados con el cambio climático al menos una vez al año. En práctica implica que es probable que los emplazamientos que están implementando las normas de emisiones de gases de efecto invernadero y de consumo de energía estén cumpliendo la amplia mayoría de los requisitos de este criterio. Gran parte de ese criterio se basa en los requisitos de otros criterios. Las medidas de adaptación se pueden encontrar en otros criterios y la compensación de emisiones de carbono es una medida de mitigación aceptable, pero solo cuando se compensa emisiones de gases de efecto invernadero significativas que no se pueden evitar. No obstante, la decisión de utilizar compensaciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero solo debe considerarse cuando se hayan agotado todas las demás vías posibles para evitar o reducir directamente las emisiones. Y porque estamos en el tema de reducción de las emisiones de gases, práctica actual, cuantificar, establecer metas de reducción y realizar la divulgación de las emisiones equivalentes de CO2 en línea con protocolos de informes internacionales establecidos, por ejemplo, Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático o Protocolo de GEI, perdón. Ok. Requisito de RRA 3.0, identificar y cuantificar las emisiones de GEI y energía. Bueno, y el cambio más grande es que ahora he incluido el alcance material 3 de emisiones. Relacionarse con partes interesadas clave respecto de los avances relacionados con la implementación de planes de medidas y las mediciones de metas.
y calcular y divulgar los datos sobre emisiones de carbono a nivel de emplazamiento. En práctica, implica unas cosas. Ok, primero, Copernic reconoce que no existe un marco establecido y creíble para calcular las emisiones del alcance material 3 y que los datos pueden estar incompletos o no ser específicos. Los emplazamientos deben ser transparentes respecto de cómo cuantifican y informan sus emisiones de alcance 3 y establecer claramente los supuestos que han utilizado para hacerlo. Las metas que están alineadas con el Acuerdo de París son metas que cumplan el objetivo de este acuerdo de lograr emisiones netas cero de GEI, perdón, hacia el año 2050 o más tarde, con el fin de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Los objetivos deben basarse en la ciencia y desarrollarse usando una metodología de establecimiento de objetivos que sea reconocida, sólida y creíble. Los emplazamientos pueden usar la Science-Based Targets Initiative, objetivos basados en la ciencia, aun cuando esto no se les exige. Se considera que los objetivos se basan en la ciencia si están alineados con lo que las últimas estimaciones de la ciencia climática define como necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Ok, falta unos cambios. Aquí tenemos los cambios de gestión hídrica. Em, En realizar una evaluación exhaustiva de los impactos y riesgos del uso de agua en colaboración con las partes interesadas relevantes e implementar medidas para asegurar que el consumo de agua no limite la disponibilidad o acceso de otros usuarios del agua o reduzca el rango y las poblaciones de flora y fauna en el área de la cuenca, hmm, la cuenca hidrográfica del emplazamiento o instalación. En RRA 3.0, extender el alcance de los requerimientos en el fondo oceánico y entornos marinos, si corresponde, ¿ok? Por ejemplo, este incluye la evaluación de instalaciones como ay, perdón, ni en inglés puedo recordar la palabra. Desalinización. Plantas de desalinización, por ejemplo, están conectadas al fondo oceánico, okay, y entornos marinos. Explicitar el requisito de implementación de la jerarquía de medicación para abordar los riesgos relacionados con el uso y calidad del agua. Un requisito de establecimiento de objetivos de gestión hídrica para lograr reducciones en el consumo, emplazamiento y otros desempeños de la gestión hídrica. Explicitar un requisito para reparar los impactos adversos asociados con las actividades operativas del emplazamiento, ya sean actuales o históricas, y divulgar públicamente los riesgos, las medidas planificadas, el progreso y los resultados. En la práctica implica que si la estrategia de gestión hídrica de un emplazamiento no incluye entornos de fondo oceánico y marinos, la estrategia se debería revisar para ver si se tienen que implementar cambios. Es posible que los emplazamientos ya estén implementados la jerarquía de mitigación o una versión de la misma para cumplir con RRA 2.0. Sin embargo, en caso contrario, se deben revisar los sistemas de gestión para garantizar que la jerarquía se siga. Hay una nota explicativa sobre la jerarquía de mitigación en la guía de criterios.
El requisito de establecer objetivos de gestión hídrica para lograr reducciones en el consumo de agua, la calidad del agua, la eficiencia hídrica, los programas de conservación de agua fuera del emplazamiento y otros desempeños de la gestión hídrica se construye sobre la base de que esos son riesgos identificados para el emplazamiento, que no aplican cuando no aplican. La remediación en este contexto se refiere a la reposición para las personas. Por ejemplo, si las actividades operativas de un emplazamiento implican que una comunidad ya no puede pescar en una masa de agua, esto sería un impacto adverso que el emplazamiento debe reparar, ya sea asegurando que se restaure la capacidad de la comunidad para pescar ahí o compensando a la comunidad por su pérdida. Un criterio nuevo, aquí tenemos economía circular. Hay una leve superposición entre la norma sobre gestión de desechos y este criterio. En RRA 3.0, los requisitos incluyen evaluar la circularidad de los materiales e incluir objetivos creíbles para la economía circular, implementar un sistema de gestión de la economía circular a modo de reducir la cantidad de chatarra preconsumo y los desechos generados durante el proceso de producción. Implementar a un sistema para gestionar, según corresponda al alcance de las operaciones de los emplazamientos, la recogida y el reciclaje de los materiales al final de su vida útil. Se insta a los emplazamientos a monitorar las expectativas del mercado y los requisitos regulatorios en relación con la debida diligencia de la cadena de suministro en todos los tipos de chatarra. Los emplazamientos deberían considerar la implementación de la debida diligencia de la cadena de suministro para su chatarra. Revisar la eficacia de los sistemas de gestión monitorando el progreso hacia los objetivos internos de economía circular y publicar de forma abierta al menos una vez al año toda la información relevante. En práctica, implica que con el fin de que un emplazamiento comprenda mejor el contexto específico de su economía circular, debería comenzar realizando un análisis desde el origen a la predistribución de la circularidad de sus materiales. Por ejemplo, los mineros deberían cubrir el proceso de extracción y los impactos asociados hasta el momento de la predistribución, mientras que una fundidora o refinadora o emplazamiento de procesamiento deberían obtener información de los proveedores upstream, lo que incluye los impactos en las producciones de estos. Debido al grado en que la economía circular depende del contexto, muchos de los subrequisitos en este criterio comienzan con las palabras cuando sea aplicable o cuando sea posible. Las evaluaciones de ciclo de vida no son necesarias para este criterio, aunque se consideran herramientas útiles para evaluar los impactos adversos de la producción de material. Se debería instar a los emplazamientos cuando corresponda a participar en las gestiones de las asociaciones empresariales, industriales o de consumidores para crear estas evaluaciones. Ok. Bueno, hemos hablado mucho de este punto de relaves, pero tenemos una guía provisional sobre gestión de relaves y seguir con esta guía, pero ya está actualizada. En este requiere la implementación del estándar global de gestión de relaves, GSTEM, para la industria minera. Perdón, ahora se dice GSTEM. Y provee guía específica para los sistemas de relaves en ríos, lagos y océanos. Actualmente, el único sistema equivalente es del PSM. Y solo si se implementan todos los protocolos y directrices.
Los nuevos emplazamientos que operan sistema de depósito de relaves en ríos no pueden recibir el sello de Coppermark. Un emplazamiento nuevo es un emplazamiento que comienza a operar un sistema de depósito de relaves en río después de 1 de enero de este año. Relaves en criterio 31, continuación en la práctica, esto implica que los participantes que usan el protocolo de gestión de relaves de TSM deben adherir a los requisitos de TSM. Para todos los demás, los evaluadores de Coppermark no evaluarán la implementación completa del GSTEM, pero deben adherir a los hitos y actividades del cuadro, ¿ok? Aquí tenemos los 3 requisitos de la clasificación de consecuencias están divididos por clasificación de consecuencias como extremas o muy altas y clasificación de consecuencias como todos los otros, ¿ok? Bueno, los con clasificación de consecuencias como extremas o muy altas, el plazo para implementar el GSTEM ya pasó, ¿ok? Ya pasó el agosto de 2023 y luego nuestros evaluadores tienen que verificar en una manera administrativa de que la autoevaluación está completa, garantizando que todos los criterios aplicables sean autoevaluados como objetivos logrados, ¿ok? Para el plazo que pasó. Y los demás tienen un plazo de finales de diciembre de 2025, ¿ok? Falta un año, bueno, 2 años más o menos, ¿ok? Y sin todo esto, siguen como cumplir parcialmente, ¿ok? Y hay estos 3 puntos, la autoevaluación, la divulgación pública y la validación de la implementación, validación externa, perdón, de la implementación por un experto cualificado, ¿ok? Esos no son nuestros asesores. Nuestros asesores tienen que verificar que todo está completo, ¿ok? Y en este punto final, no hay un plazo, no hay un plazo, tan pronto como sea razonablemente posible. Ay. También tenemos una nota especial para las compañías de miembros de ICMM, que es que cuando una compañía utiliza una calificación de logrado con un plan, en su autoevaluación se aplica lo siguiente. El evaluador, el auditor de Coppermark, deberá revisar que cada calificación de logrado con un plan, bueno, más o menos tienen que traducirlo en uno de nuestros clasificaciones, ¿ok? Porque nosotros no tenemos este logrado con plan. Entonces, nuestros auditores deben decir si es cumple parcialmente o cumple totalmente. Esta extensión del plazo para lograr completamente un requisito aplicable del GSTEM en relación con los plazos definidos en el punto 2 anteriormente se limita a los requisitos 4.7 y 5.7 del GSTEM. Para los requisitos, esos 2 requisitos del GSTEM, se puede aceptar una calificación de logrado parcialmente. Pero todos los requisitos, con esta excepción, deben determinarse como logrados completamente para que el criterio 31 se considere cumple totalmente. Ok, final. Ya casi. Contaminación. Práctica actual, implementar la jerarquía de medicación para evitar, minimizar, reducir y compensar los impactos adversos de la contaminación sobre la salud humana y el medio ambiente. El requisito de la RRA 3.0 es la inclusión explícita de la contaminación auditiva, lumínica y visual en el alcance del criterio.
Entiendo que ya existe en la legislación en Chile, por ejemplo. Entonces puede ser que ya está implementado. Explicitar el requisito de establecer una base de referencia y divulgar públicamente los riesgos, las acciones planificadas, el progreso y los resultados relacionados con la contaminación. En práctica, implica que los emplazamientos deberían revisar los sistemas de gestión de la contaminación para evaluar si la contaminación auditiva, lumínica y visual están incluidas y, en caso contrato, garantizar que están avanzando. Si la muestra de la base de referencia no está completa antes del comienzo de las operaciones, los emplazamientos deberían considerar los datos históricos o sintéticos para establecer una base de referencia aproximada. Si no se dispone de los datos, la base de referencia se puede crear al momento de la evaluación. ¿Ok? Bueno, hemos hablado de mucha información hoy y em, vamos a acabar la grabación. Luke, if you can turn off the recording. Y con esto podemos avanzar a